Estos días han sido unos días muy interesantes, ¿no? Porque ha habido dos noticias muy importantes. Pues la primera es la paz de nuestro país, que se ha firmado y pues nosotros sabemos que son los primeros pasos. Y una noticia más grande que ha ocultado prácticamente a nivel internacional lo que ha pasado aquí en Colombia es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, ¿no? Y tal vez uno dice, no, eso a mí no me afecta, eso es por allá lejísimos. Sí, estamos en un mundo globalizado que cuando estornudan en Estados Unidos aquí nos da la influenza. Así que lo que pasa en cualquier lugar del mundo tiene que ver con nosotros. De hecho, aquí en Colombia con la salida de Inglaterra, que todo indica y los analistas han dicho ha sido una pésima decisión de los líderes ingleses, lo hicieron. Uno cree que uno comete errores, ¿no? Pero hay errores gravísimos que cometen personas que supuestamente son muy preparadas, muy sabias y se dejaron llevar por... Yo ponía un ejemplo, es como cuando un padre de familia deja que sus hijos tomen las decisiones de la familia, ¿no? Y los gobernantes están allí para tomar decisiones y dejaron que el pueblo tomara la decisión. Y el pueblo es, pues, lo guían otras cosas, ¿no? No hay una visión que es la que deben tener los líderes. Así que ahora están fuera de la Unión Europea y ahora están muchísimos arrepentidos, están tratando de mirar cómo van a regresar, porque estamos en un mundo en el que no podemos estar solos. El mundo es un mundo en el que necesitamos compartir con otros, negociar con otros, es un mundo relacionado y ellos se han quedado solos ahora. Así que bueno, dos noticias importantes en esta semana sucedieron o en estos días han sido muy importantes. Hoy quiero que hablemos acerca de nuestro Padre y estamos nosotros como congregación celebrando el Día de Padres y me pareció apropiado que repasáramos este tema de lo que es un padre, como un reto para nosotros también y como ver a nuestro Padre como nuestro ejemplo. Y lo que vamos a ver es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Hay tantas personas, hay millones de personas que todos los días repiten el Padre Nuestro. Y se volvió como una oración que no tiene mucho significado. Se ha perdido la profundidad de lo que significa. Porque a veces las personas repiten esto como loritos, ¿no? Como loritos, lo repiten, lo repiten. No está mal, pero hace falta profundidad. Y cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, estaba diciendo cosas muy hermosas, muy lindas, muy profundas. Así que vamos a ir por esa oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Y lo primero que nos revela es Mateo 6, Mateo 6, 9, lo primero que dice es que cuando oremos y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, eso es lo que han hecho. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y lo primero que dice Él es, Padre nuestro, Padre nuestro. Y Él comienza con algo, con una declaración que para nosotros hoy es fácil de comprender. Pero miren, para los judíos, para el pueblo de Israel, para el mundo entero, Dios era un Dios lejano, era un Dios que habitaba por allá lejos, no era cercano, era una incógnita. ¿Quién es Dios? Era un misterio quién es Dios. Y los judíos se habían ido a un extremo tal que ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios se había perdido porque ellos no lo pronunciaban. Eh, Habían tomado ese mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano y lo habían llevado a unos extremos increíbles, a un extremo que ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Para los judíos Dios era como un ser distante, alejado, lejano, y ellos se relacionaban con ese Dios a través de normas y de ritos y de cosas que hacían, pero no había una cercanía con ese Dios, no había una relación personal con ese Dios. Y cuando Cristo Jesús viene, Cristo acerca
el Padre, a ese Dios, lo acerca a la humanidad y nos dice algo, nos declara que ese Dios es Padre, es nuestro Padre. Y esto era increíble. Me imagino que los judíos estaban asombrados que que Cristo tuviera esta cercanía con el Padre y que Cristo hablara, Abba Padre, Padre mío, en una cercanía tan impresionante, en una cercanía como un niño que no tiene temor de su papá, un niño que se lanza a los brazos de su padre, un niño que no tiene temor de hacer cosas, ni le da pena, ni le da miedo estar delante de su padre, sino al contrario, se goza de la cercanía de su padre. Y esto era una revelación para los discípulos, que Dios estuviera tan cerca de ellos, que el Dios sustentador y creador de todas las cosas fuera Padre, fuera un Dios tan cercano. Cristo Jesús vino a mostrar el amor y la cercanía del Dios creador con la humanidad. Y cuando dice Padre nuestro, la primera parte es Padre. Eso es muy hermoso. Es un Padre cercano, no es un Padre lejano, es un Padre cercano que nos ama profundamente. Y Padre significa, como tengo aquí esta lista, ¿qué significa hoy para nosotros un Padre? Significa que Él es el origen, el que fecunda, el que engendra. Él es el origen de todo. Él es el comienzo de las cosas. Él es el que ama, el que nos ha hecho por amor, el que nos da su imagen. Y todos los que somos padres sabemos de nuestros hijos que se parecen a nosotros. Y hay algunos hijos que se parecen más a nosotros que otros. Pero es algo muy hermoso ver a un hijo que se parezca a su papá. Pues eso es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Nosotros les damos a nuestros hijos nuestros genes y ellos se parecen a nosotros. Y aquí, cuando Cristo dice Padre, es que el Padre nos ha hecho a su imagen. Y eso lo declara Génesis bien claro, que nosotros somos hechos a su imagen. De alguna manera extraordinaria de toda su creación, nosotros somos los que tenemos la imagen de Dios. Nos parecemos a Él. De alguna manera magnífica, misteriosa, maravillosa, nosotros fuimos hechos a imagen del Dios creador, del que sustenta todas las cosas, del que hizo todo. Llevamos su imagen, pero no solamente su imagen, llevamos su nombre. En la Biblia los nombres son supremamente importantes. Dios cambia los nombres de los hombres cuando Él quiere dar significado a su obra con algunas personas. Dios cambió el nombre de Abraham, Dios cambió el nombre de Sara, Dios cambió el nombre de Jacob, Dios cambió el nombre de Saulo, de Pablo, Dios cambió el nombre de Pedro. ¿Sí? Dios obra de tal manera que Él quiere que tengamos su nombre, su apellido. Y así como nuestros hijos llevan nuestro apellido, Dios quiere que nosotros llevemos su nombre, lo que Él es, su apellido. Él no nos ha negado su apellido, Él quiere que nosotros llevemos su nombre y nos da identidad. Nos dice, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Eso nos da identidad. No hay nada más triste para un ser humano que no saber quién es su padre. Eso lleva un vacío, lleva una angustia en todo hijo que no sabe quién es un padre. Y yo sé de personas que han sido adoptados, por ejemplo, se los han llevado a Europa, a algún lugar lejos, y con los años esa ansiedad y ese vacío y esa necesidad de saber quiénes son sus padres. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? Es una angustia para un ser crecer sin saber quién es su padre. Pero Cristo nos ha dado y Dios nos ha dado identidad. Se nos revela y dice, yo, el que habla en estas escrituras, dice, yo soy tu padre. Yo soy tu padre, yo te he hecho, yo te creé. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, el que nos protege, el que nos acompaña, el que está cerca, el que dirige, el que enseña, el que corrige, el que disciplina. Él es nuestro ejemplo y Él es quien nos da toda riqueza y el que nos promete una herencia. Todo padre deja algo, todo padre responsable deja algo para sus hijos. Todo padre da una herencia a sus hijos, o les da una educación, o les provee
lo que ellos necesitan. Y al final de sus días dicen, hijo, esa casa es para ti. Hijo, ahí está lo que te he dejado. Y los hijos se regocijan de saber que sus padres han dejado algo para ellos. No hay nada más triste que ser desheredado. No hay nada más triste que un padre diga, hijo, a ti no te dejo nada. Sí, es terrible. Pero Dios es un Dios que nos da herencia, que Él tiene herencia para nosotros. Ese es un Padre, ese es el Padre. Y ese es el Padre que Cristo vino a mostrar. Así que cuando el Señor Jesucristo nos habla aquí de cómo orar a ese ser, lo primero que declara es que ese ser, el Dios divino, el Dios de todas las cosas, es nuestro Padre. ¿No les parece muy hermoso que el Dios de todas las cosas, el creador de todo, sea nuestro Padre? Y esa es la otra cosa. Dice Padre nuestro. Padre nuestro. No dice, interesante, que no dice el Señor Jesucristo Padre mío, sino nuestro. ¿Y saben por qué? Porque es que Dios es un Padre que ama a todos sus hijos. Y nosotros los que tenemos hijos y los que tienen más de 2 o 3 o 4, saben que cada hijo es tan distinto, cada hijo es tan diferente, cada uno tiene su personalidad, sus inclinaciones, sus gustos. Es el mismo padre, es la misma casa, la misma mamá, el mismo ambiente. Y sin embargo los muchachos son tan distintos. A veces en una misma familia hay dos muchachos completamente distintos, tienen en su mente sueños y anhelos totalmente aparte, diferentes. ¿Saben qué está hablando aquí? Está diciendo que Dios es Padre de la diversidad de sus hijos. Y es que nosotros los seres humanos queremos que todos sean iguales a mí, que todos sean iguales a mí. Las iglesias todas deben ser iguales a la mía. Y Dios dice, no, yo los amo a todos. Yo los amo a todos. Dios no es un Dios celoso que hace acepción de personas y dice, yo solamente te amo a ti. A ese no. Ese hijo mío no lo amo, lo odio. Sabemos como padres que eso tiene que ser un padre disfuncional, una persona enferma, con problemas, pero un padre normal ama a todos sus hijos. Y saben que los padres a veces aman a los hijos más rebeldes, a los más difíciles, a los más complejos, a los que sufren más, a los que se dan contra el mundo, a los que toman malas decisiones. A esos Dios los ama más, o los padres los aman más. Y eso fue lo que no comprendió el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Saben cuál era el problema del hijo pródigo? Que él quería el amor del padre solo para él. Y él dijo, papá, ¿cómo vas a amar a ese hombre? ¿Cómo vas a amar a ese? Hizo todo esto, ¿cómo lo vas a amar? Y no podía comprender el amor del padre. Y Cristo o Dios o en la parábola nos muestra que el padre ama la diversidad de sus hijos. Amó al pecador, amó al loco, amó al que tomó malas decisiones, amó al que la embarró, pero también amaba al otro. Pero él no se sentía amado, le dio celos, le dio rabia que Dios amara a otros. Y ya ahí debiéramos entenderlo, debiéramos comprender que Dios ama sus iglesias y que nosotros no somos quien para juzgar y condenar. Él es el Padre, Él es el Padre, Él corregirá, Él guiará, Él llamará la atención, Él como Padre llamará a sus hijos a cuentas, pero no es de nosotros, no es de nosotros decirle, Padre, ¿por qué amas más? ¿O por qué amas a tal persona? Señor, tú me amas es a mí nomás, a los demás no. No, lo que nos declara aquí el Señor Jesucristo es que Dios es un Padre nuestro, de todos aquellos que le invocan, de todos aquellos que creen en Él. Aunque no nos gusten, aunque hagan otras cosas, aunque hagan cosas distintas a nosotros, Dios dice, Él es mi hijo también, Él es también mi hijo. Y me hace acordar igual de Lázaro, ¿no? De Lázaro, que todo el mundo lo despreciaba porque era el publicano, el Lázaro, ¿no? El publicano, el rico, ¿sí? ¿Sí? El que se subió a un árbol. ¿Cómo se llama él? Zaqueo. Es Zaqueo. Estoy confundiendo. Zaqueo. Y en la última parte del relato de Zaqueo, Dios dice, porque este también es hijo de Israel o hijo de Abraham.
porque los demás no lo consideraban hijo, no lo consideraban hijo porque era publicano, y los demás decían, este tipo es un pecador publicano, este no tiene nada que ver con Israel, y Dios dijo, no, él es mi hijo también, él es mi hijo. Así que Dios es un Dios incluyente, Dios es un Dios que ama a aquellas personas que a veces nosotros no queremos amar. Dios ama a aquellas personas que nosotros en nuestra pequeñez y en nuestra mente decimos no. ¿Cómo Dios va a amar a esa persona? Dios es un Dios que ama a su creación. Dios es un Dios que ama a sus hijos. Y luego dice, Mateo 6:9 dice, que estás en los cielos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice que estás en los cielos, no está diciendo que sea un Dios lejano, que está por allá lejos y que está lejos de nosotros. No, lo que está diciendo es que es un Dios santo, que es un Dios que está por encima de las pasiones humanas. Él no está con las mezquindades y con los celos y las amarguras y las perversidades del ser humano. Es un Dios santo, es un Dios que está por encima de nuestros pensamientos. Por eso dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. La manera de pensar de Dios no es como nosotros pensamos. Dios no es mezquino, ni celoso, ni tiene las inclinaciones y debilidades humanas, ni es ponzoñoso como nosotros. Dios es un Dios que está por encima de lo que es el pensamiento mezquino humano. Dios está en los cielos. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es un Dios que está por encima de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Es un Dios santo, perfecto, que sus pensamientos y sus planes van más allá de lo que nosotros podamos pensar. Es como un niño que a veces no comprende a su papá. El papá siempre tiene una idea de lo que quiere para su hijo y sabe el bien de su hijo, pero un niño de 4 o 5 años no comprende eso, no entiende, no comprende el bien que el papá quiere para él y toma las cosas al revés tal vez. Dios está por encima de todas nuestras fragilidades. Dios no es un Dios a la manera de los hombres. Esos dioses a la manera de los hombres son dioses humanos que el hombre se ha inventado, ¿no? Que están en las historias de los hombres, esos dioses que los hombres se inventaron, que tenían pasiones como los hombres. Esos no son Dios. Dios, el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, sus pensamientos trascienden nuestros pensamientos. Sus planes están más allá que nuestros planes. Su manera de pensar y de ser es distinta a la nuestra. Así que cuando dice que estás en los cielos, está hablando de un Padre Santo que no está sujeto a las pasiones humanas, que está por encima de la maldad y la perversidad del ser humano, y por eso es un Dios santo al que nosotros debemos proclamar esa santidad y decirle, Señor, tú eres santo. Yo reconozco que tú estás por encima de mis pasiones, que tú eres un Dios perfecto, que tú eres un Dios sabio, que tú eres un Dios que todo lo sabes y todo lo puedes y tienes un plan perfecto para mi vida. Ayúdame a acogerme a ese plan, ayúdame a creerte, ayúdame a esperar en ti. Es un Dios que sus pensamientos están por encima de los nuestros. Y luego dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que lo que Cristo nos está diciendo aquí es, cuando dice Padre nuestro, está diciendo, ese Padre tiene un reino, ese Padre tiene una heredad, ese Padre tiene un lugar donde Él se mueve, un trono en el que Él está, una manera de ser, una manera de existir que se llama reino, el reino de Dios, el reino en el que Él vive, en el que Él se mueve. Y cuando nosotros decimos, venga tu reino, lo que queremos decirle es, papá,
papá, yo quiero participar en lo que tú eres. Yo quiero participar en tu reino, en tus cosas, en tus planes, en lo que tú eres. Muchas veces los hijos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces los hijos heredan de sus padres la profesión. Y aquí eso es lo que Dios quiere, que nosotros aceptemos su voluntad, su reino, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Y cuando habla de venga tu reino, no está hablando solo de un reino físico, no está hablando solamente de un reino fuera de nosotros, no está hablando de una sociedad, de un mundo fuera de nosotros, sino que está hablando de la manera de pensar de Dios que entre a nuestra vida y nos transforme y pensemos, hablemos, planeemos como nuestro Padre, que seamos copias de nuestro Padre, pero unas copias inteligentes, no unas copias como robots, sino inteligentes. Es un deseo, el anhelo de un niño que dice, Padre, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú eres, papá, te admiro. Tú eres mi héroe. Yo quiero ser como tú y yo quiero que tu reino esté en mí. Yo quiero tener la plenitud de tu imagen. Quiero ser formado a la imagen de Cristo. Yo quiero ser un padre como tú. La oración del Padre Nuestro es increíble. Cuando entramos, todo lo que Jesús dice ahí, y pues las personas se pierden del significado de la oración cuando la recitan sin detenerse, sin pensar en lo que Cristo dijo ahí. Y Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que está diciendo ahí, lo que sabemos todos nosotros es que no solo de pan vive el hombre, y nos está diciendo que nuestra oración, Cristo está diciendo es, Señor, dependemos enteramente de ti. Padre mío, yo dependo enteramente de tu provisión. Yo descanso enteramente en lo que tú me des. Aliméntame, susténtame, dame tu espíritu, aliméntame, dame vida tuya, de tu vida. Eso es lo que dice ahí cuando dice el pan nuestro, dame cada día tu pan, aliméntame cada día, Señor. Dame tu espíritu para vivir, para comprender las cosas, para entender hacia dónde voy, cuál es la importancia, cuál es el verdadero alimento de mi vida. Tú eres mi alimento, tú eres mi sustento, tú eres quien alimentas mi ser. Es algo tan hermoso cuando Cristo nos dice ahí, Padre mío, danos el pan. Algunas personas dicen, Señor, dame platica hoy dame el negocio, hoy dame... También Dios es tan lindo que sí, Él dice, está bien, yo nunca te voy a dejar, pero pídeme algo más que eso. Y Dios nos dice, pídeme de mi espíritu. Si un padre cuando sus hijos piden les da, ¿cómo yo no les voy a dar mi espíritu? Y lo que Dios quiere es que le pidamos su espíritu, que nos sustente con su espíritu, que nos alimente con su presencia. Perdona, dice versículo 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo primero es que ante ese Padre nosotros debemos reconocer nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, nuestras malas decisiones, nuestra humanidad, nuestro pecado, nuestra flaqueza, nuestra inhabilidad para hacer siempre lo que es correcto. Y entonces perdóname, es como una actitud de siempre, Padre, tú siempre tienes la razón. Yo no tengo la razón, perdóname, yo me equivoco, Señor, perdóname. Y ayúdame a extender esa gracia que tú tienes conmigo, ayúdame a extender esa gracia hacia otros. Qué difícil es, qué complejo es, porque el Señor Jesucristo dio otra parábola también en la que habían dos deudores, ¿se acuerdan de los dos deudores? Uno que debía muchísimo dinero y otro que debía poquito dinero, ¿se acuerdan? Y al que debía mucho dinero, su amo lo perdonó porque él le dijo, perdóneme, no tengo plata, Está bien, te perdono. Pero ese señor fue a alguien
que le debía una gotica de dinero, un poquito, no le debía mucho, y lo agarró del cuello y lo estaba matando, lo estaba ahorcando para que le pagara. Y Dios fue muy claro en esa parábola al decir: siervo malo, no te perdoné yo toda esa deuda que tenías conmigo. ¿Tú por qué no perdonas? ¿Por qué no perdonas al más chiquito? ¿Por qué no perdonas al que no te debía nada? Pero ¿saben qué? Nosotros los seres humanos somos así. Queremos que Dios nos perdone todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, pero nosotros no podemos perdonar la ofensa del hermano. No podemos. Y nos miran mal y ya. Se armó el problema, se armó el lío, se armó la pelea, se armó la división, porque no podemos perdonar cosas así de chiquiticas. Dios nos perdona al ser humano asesinatos, robos, mentiras, engaños, de cantidad de pecados horribles que comete el ser humano. Pero, ay, me miró mal y hasta ahí. Se acabaron las amistades por una mala mirada, porque no podemos perdonar cosas pequeñas. Y entonces lo que está diciendo aquí es: Señor, reconozco mi pecado, reconozco tu inmensidad, tu perdón inmenso por mi pecado, ayúdame a perdonar, ayúdame. Ayúdame, yo no puedo. ¿Y saben qué? El ser humano tiene una debilidad tan inmensa, tan grande, un orgullo tan terrible tenemos, no somos capaces de perdonar. No, pues que lo perdone su abuela, será porque no perdonamos, no perdonamos. Qué lío con nosotros, no podemos perdonar. Y Cristo sabía esto, que una de las mayores dificultades del ser humano está en nuestra incapacidad para perdonar. No podemos perdonar. Y si es cristiano, menos. Usted es cristiano y usted debía, menos lo vamos a perdonar. Perdonamos un gentil, porque ese gentil no sabe nada, Dios lo perdona. Pero usted es cristiano. Así que es tenaz. Y entonces aquí lo que está diciendo que Jesucristo es: cuando hablen con el Padre, díganle: Padre, gracias por perdonarme tanto. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Es una oración que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, porque yo sé, a mí me ha pasado muchas veces no puedo perdonar. Tenemos problemas para perdonar. Muy bien, luego nos dice: no nos metas en tentación, líbranos del mal. No nos metas en tentación, no es que Dios nos meta en tentación, no, es que lo que estamos pidiendo es: Señor, cuando yo vaya a meter la pata, cuando yo vaya a cometer un error, Señor, líbrame, no me abandones, no me dejes a mi propia suerte. No me dejes tomar tan malas decisiones, llévame de tu mano, no me sueltes, yo no puedo vencer solo, Señor, no me dejes, no me abandones. Y ¿saben qué? Esa debe ser una oración muy, muy importante, porque es que el ser humano, nosotros como cristianos sabemos de nuestras fragilidades, pero a veces nos desconectamos de Dios intencionalmente. A veces nos desconectamos y le decimos: Señor, mira para allá, mira lo que está pasando allá. Sí, para que Él mire para otro lado y nos deje solos para pecar. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Que a veces así somos, como que le decimos: Dios, mira para otro lado. Pero la sensatez en el momento de oración es decirle: Señor, que eso no me pase. Señor, que yo en esos momentos de tentación en los que yo estoy pidiéndote que mires para otra parte, Señor, no me hagas caso, no me dejes solo. No me dejes solo, guárdame, ayúdame. Líbrame del mal, Señor. Líbrame de tomar malas decisiones. Líbrame de cometer errores graves en mi vida y también errores, cualquier clase de error. Líbrame, Señor, líbrame. El dolor que se puede traer sobre una familia, el dolor que se puede traer sobre otras personas. Miren, en el tema de Inglaterra, el dolor de la decisión que han tomado los ingleses. Mucha gente va a sufrir, muchos negocios, muchas personas están angustiados porque hay muchos millones de dólares involucrados en esa decisión. El imperio, el Reino Unido, puede dejar de ser el Reino Unido y pasar a ser el reino desunido, porque algunas de las colonias inglesas se quieren separar de Inglaterra ahora para continuar dentro de la Unión. Las decisiones de uno tienen unos efectos impresionantes y por eso
Nuestra oración, Señor, líbrame de mis malas decisiones, líbrame, Señor, de mi debilidad, de mi pecado, líbrame, Señor, guárdame. No dejes, cuando yo esté en ese momento de tentación, ayúdame, extiende tu mano y líbrame, Señor. Dame sensatez, ayúdame a ver en ese momento. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino. Y aquí entonces ese reconocimiento, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, de todo lo que hay. Tú eres mi Padre, dueño de todas las cosas, y tú me has prometido una herencia. ¿Recuerdan que hablamos de que Dios y que los padres dejan herencia para sus hijos? Dios Padre tiene una herencia para nosotros. En Efesios dice capítulo 1 que nosotros hemos recibido la heredad, que somos coherederos con Cristo. ¿Vale? Increíble lo que Dios está haciendo con nosotros. Él tiene un reino y nos ha proclamado herederos de su reino. Y decimos, Señor, todo esto que te he pedido, todas estas oraciones, todo este clamor que he hecho a ti, es porque yo quiero estar participando en ese reino contigo. Yo quiero heredar ese reino. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero, Señor, yo amo tu reino. Yo amo tu reino, Señor. Tuyo es el reino. Tú eres mi héroe. Yo admiro lo que tú eres y admiro tu reino, tu manera de existir. Eso es lo que dice. Y anhelo ese reino. Anhelo heredar esas promesas de tu reino. Eso es lo que Cristo dijo en esa oración. Y yo sé que si ustedes se ponen a meditar, van a sacar otras cosas. Porque Dios les habla a ustedes también. Y si ustedes se ponen, de pronto se arrodillan y comienzan a estudiar este tema, Dios les va a hablar. Porque lo que hemos dicho aquí es solo mi percepción personal. Pero Dios les habla a ustedes también. Dios les puede hablar y revelar cosas acerca del Padre que no me ha dicho a mí. Porque ustedes tal vez tienen experiencias distintas y Dios les va a hablar de manera distinta. Así, Dios nos habla a cada uno porque todos somos sus hijos. Y si ustedes van y dicen, Señor, revélame qué dice aquí. Y ustedes comienzan, Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Dios les va a hablar y Dios les va a enseñar, porque el Espíritu de Dios está en ustedes también. Y lo que hoy hemos hablado es lo que yo percibí de esta oración, pero Dios les habla a ustedes y les puede hacer y les puede dar revelaciones increíbles de lo que es nuestro Padre, de lo que es un verdadero Padre y de lo que es nuestra vida como padres, nuestra responsabilidad como padres. Y lo que es nuestra oración como padres por los hijos varones, para que ellos sean padres, lleguen a ser padres a la manera de Dios,